este panel de comando y ahí colocar las instrucciones. La otra es trabajarlo con las opciones de menú que hay arriba. Y la que yo más recomiendo es trabajándolo con files. Voy a mostrarles las tres para que ustedes puedan ver con cuál se van. Pero yo recomiendo ampliamente trabajar con archivos files. Los files son como los scripts de R. Entonces uno ya puede tener todo su ejercicio y trabajar con el file. El lenguaje de programación va a ser diferente, totalmente diferente. ¿De acuerdo? No hay la misma cosa. Entonces voy a empezar con clics porque es lo más fácil. Después voy a hacer comandos y después me voy al archivo do. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si funciona. Porque, pues... Entonces, generalmente lo primero que uno hace cuando tiene datos es irse a las opciones de estadística. Y ahí hay dos comandos claves: el describe, que sirve para describir, y el sum, que es una especie de summarize, que también sirve para describir datos. Con las opciones de clic, aquí yo voy a estadísticas, aquí dice sumarios. Extraña esa palabra hoy, yo se la he escuchado a gente de muy vieja guardia. Vamos a hacer un sumario. En realidad, digamos, vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Tablas y test estadísticos. Entonces me voy a ir aquí donde dice sumarios, tablas y test estadísticos y voy a escoger, por ejemplo, sumario y estadísticas descriptivas. Aquí se me despliega otro submenú que me dice sumario de estadísticas, por ejemplo. Esa puede ser una opción, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Puedo calcular medias, proporciones, razones, intervalos de confianza de Poisson, eso es para variables dicotómicas, calculadora de intervalos de confianza para varianzas estándar, correlaciones, covarianzas, un poco de cosas que se pueden hacer aquí. Voy a simplemente sacar un sumario de estadísticas. No se puede abrir el diálogo summarize, no me deja. Debería dejarlo. Entonces, si hubiera funcionado, bueno, aquí me está dejando una nota, me dice 5 variables, 50 observaciones pegadas en el data editor. Otra opción sería utilizar comandos y darle un zoom y decirle, hagamos un resumen. Va a funcionar con comandos esta. El problema es este. Ok, entonces lo que estoy haciendo, simplemente dándole la instrucción zoom, no sé si lo puedo ampliar, ahí es lo máximo que lo puedo ampliar. Zoom es una síntesis de summarize, ¿de acuerdo? Y con eso le estoy diciendo, hagamos un resumen, los datos de la base de datos. Y aquí arriba, déjenme ver si puedo mover un poco este panel aquí. Me genera este cuadrito en donde me dice, mire, usted tiene 50 observaciones, 50 datos para Y, 50 datos para X1, 50 datos para X2, 50 datos para Z. La media, en este caso de Y, sería 73.32, ese es el promedio aritmético. El promedio aritmético para X1 es 27.3, el promedio aritmético es 12.88 y la media de la instrumental es 116.94. Aquí me aparece la desviación estándar, esta es la desviación estándar básica de toda la vida. Me dice que para la variable Y es de 14.91, que para X1 es de 12.59, que para X2 es de 4.17 y para la Z es de 53.55. Aquí me genera un mínimo de los datos. Este es un mínimo real, no es estimado, es un mínimo real, y me aparece un máximo real para los datos estimados. Por ejemplo, para Z, el mínimo dato es 19 y el máximo dato es 200. Como se dan cuenta, este zoom es muy básico, muy elemental. Veamos qué pasa con el describe, si es que funciona. Entonces, describe, y el describe lo que hace es un poco decirme el tipo de variable que estoy trabajando, ¿de acuerdo?
me sirve más es para hacer programaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que hay más opciones de descriptivas, pero no las recuerdo, la verdad. Como no me funciona esta estadística de acá arriba, porque aquí puedo sacar tablas de frecuencias, por ejemplo. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, puedo sacar una tabla de frecuencias para Y. Vamos a ver. Sí, sale. Ah, ok. Sí. Y por ejemplo, ahí el comando es tabulate. ¿De acuerdo? Tabulate me saca eso. Vamos a ver si me saca el. Yo quería sacar era este. Ah, no. Este no. Vamos a ver, medias, proporciones, razones. Veamos si me razones. Yo aquí podría construir razones, por ejemplo, una razón de Y entre X2. No funciona. Bueno, ok. Entonces, una opción sería utilizar comandos. Otra sería clics. En este caso, no sé por qué no funciona. Puede ser que como es una versión pirata y le falta algo, entonces no me da todos los datos. Lo que sí nos interesa es poder plasmar esto en la alternativa que para nosotros sería el archivo do, que es el equivalente al script. Entonces, el equivalente al script lo ubicamos aquí en donde dice abrir nuevo editor de archivos do. ¿De acuerdo? Abrir nuevo editor de archivos do. Entonces, vamos a ver si me funciona, porque acá parece ser que tengo problemas. Veamos. Sí, abrió. Entonces, se me abre una ventana que dice Do File Editor. Y aquí yo puedo hacer más o menos lo mismo que estaba haciendo en E, pero en Start. Aquí ya no funciona el numeral, sino el asterisco para texto. Entonces coloco asterisco y aquí puedo colocar mi primer do file, mi primera experiencia. Entonces ahí queda mi primer do file y puedo colocar, por ejemplo, déjame ver, el zoom. Yo puedo colocar el zoom y puedo colocar el describe, y lo que tendría que hacer para que me funcione es marcarlos tal cual como lo hacemos en R y darle este play que tengo acá que dice ejecutar selección o el run. Entonces fíjense que yo le doy clic aquí y en esta ventana que me ha quedado secundaria se puede ver exactamente el mismo resultado. Entonces esto es el equivalente a el script que hacíamos en R, ¿cierto? Y el script que vamos a realizar en Python o en Python cuando llegue su momento. Entonces, lo mismo con el describe. Yo selecciono el describe, le doy en play acá y en la pestaña secundaria pueden ver que me está dando el resultado. Si a nosotros nos interesa hacer una regresión con MSO, entonces el comando es rec. Creo que aplica regression, el original. Voy a intentar hacerlo con clics desde arriba, si me funciona bien, y si no lo hago con comandos y con dofile, que es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, para hacer regresiones desde clics arriba, tendría que irme a estadística, modelos lineales y afines, e irme a regresión lineal. ¿De acuerdo? Vamos a ver si funciona. Ok, se me abre un cuadro de diálogo que dice regress. Ese es el comando, regress. Yo estaba confundiéndolo con regression, porque en MATLAB es regression. A veces se me confunden los códigos de un software a otro. Entonces, aquí va a ser regress, pero yo puedo utilizar la síntesis de rec. El rec es más fácil acordarse. Entonces, variable, independence variable, es aquí variable dependiente, colocan y aquí por ejemplo voy a colocar mi x1 y mi x2, pero aquí las puedo seleccionar. Entonces aquí está x1
y aquí está x2 y ya, listo. Entonces le doy aquí OK y me tienen que salir estos resultados que usted ya más o menos conoce por su econometría 1. Aquí tengo el número de observaciones, por ejemplo, 50 datos. Aquí tengo la estadística F calculada, que me da 0,75, un valor muy bajito. Aquí tengo la probabilidad de la F, que fíjense que es mayor que el 5%, o sea, esa vaina no es significativa. Tengo el R cuadrado, que me da 3%, me da un R cuadrado ajustado negativo, muy mal, ¿cierto? Y me da una raíz de, este es el mean squared error, que es un indicador de predicción que nosotros tuvimos que haber visto en econometría 2, pues quienes vieron econometría 2. Estos son unos estadísticos que hacen una separación del R cuadrado en términos de el error de la varianza explicada, el error de los términos cuadráticos, el error total. Sobre esto se construye la estadística del R2 y también puede ser útil para hacer algunos cálculos en algunos casos. Aquí tengo las variables, x1, x2, la constante, estos son los coeficientes, este sería el beta 1, este sería el beta 2 y este sería el beta 0. Aquí tengo los errores estándar de x1, de x2 y de la constante. Bueno, más que todo son los errores estándar de los parámetros, ¿de acuerdo? Aquí tengo las estadísticas T calculadas, entonces esta calculada para x1, T calculada para x2 y esta sería la T calculada para el intercepto, que no lo utilizamos, y este es el valor de probabilidad. Y este es un intervalo de confianza que calcula Stata y que lo que hace es tomar la media del coeficiente y le suma 2 veces la desviación estándar para obtener el máximo y le quita 2 veces la desviación estándar para obtener el mínimo, y con base en eso genera un intervalo de confianza. Yo no recuerdo bien si es exactamente 2 veces, pero es más o menos así como se calcula. Listo. Esto haciéndolo con, y fíjese que aquí abajo me aparece el comando que es regress. Entonces aquí ya lo hice con clics, pero ya tendría yo cuál es el comando que tengo que ampliar si quiero hacer esto con comandos. Entonces yo podría hacerlo con regress y colocarle primero la endógena y después van las exógenas, x1 y x2. ¿Listo? Y me va a dar la misma vaina. Le doy enter y me da ese mismo resultado. Pero yo podría, en vez de colocarle regress, colocarle simplemente rec, ¿cierto? Entonces le coloco rec, endógena y exógenas en ese orden y miren que llego al mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahora, si lo hago desde el do file, tengo la opción de decir lo siguiente: puedo tomar mis apuntes. Que pues si yo fuera estudiante yo tomaría apuntes, pero como yo no soy estudiante, entonces yo no tomo apuntes de nada, yo borro todo. Entonces aquí diría, hay tres formas, no sé si aquí puedo aplicar, sí, puedo aplicar un zoom. Hay 3 formas de efectuar regresiones en, yo voy a colocar en Stata. Entonces, la primera es con el comando regress, la segunda con clics, llamémosle así, clics, y la última en un archivo do, lo pongo aquí entre paréntesis, to file, y se puede utilizar rec. Entonces yo puedo colocar aquí
regs. Y aquí vuelvo a hacer la misma cosa, coloco y, x1, x2, eso va a dar la primera opción, le voy a dar enter, aquí le voy a colocar la segunda, que sería reg, y, x1 y x2. Y si, por favor, miren atrás la ventana, yo ejecuto, por ejemplo, esta línea de código y le doy aquí run, fíjense que tengo la regresión, y si le ejecuto acá, en la línea de código 10, le doy clic, se ejecuta la misma regresión, ¿de acuerdo? ¿Por qué Stata? Porque yo creo que a veces ha dado un poco duro el cambio intergeneracional de softwares en econometría, y los economistas se aferran a lo que creen que manejan y que ya es como una zona de confort. Entonces, por ejemplo, mi profe de econometría trabajaba con un software que se llamaba Time Series Processor, el TSP o el TSP. Software viejo, re vieja esa vaina. Y yo aprendí con eso econometría. Después salió Ibius, yo aprendí Ibius, y en algún momento alguien me dijo, ¿usted todavía trabaja con Ibius? ¿Qué tiene de malo el Ibius? Tiene muchas limitaciones. Pues me pasé a MATLAB. Ese fue también tal vez el cambio más drástico, porque nadie sabía MATLAB, pues en economía yo descargué y me puse a cacharrearme. En esa época no había YouTube, no tenía tantos videos de este tipo de cosas y fue muy complicado, pero bueno, ahí aprendí a las patadas a manejar MATLAB, hasta que en alguna capacitación que tuve en Medellín, un profesor de econometría, que creo que les he comentado esa historia ya varias veces, francés, nos mostró un poco de términos nuevos y dijo, bueno, vamos a hacer esto en MATLAB. Y lo que yo había tardado en aprender más o menos cerca de 2 años, él lo hizo como en 3 días. Estaba aburrido porque, en parte, todo lo que yo había hecho, él lo hizo como en 3 días. Así que los programas, los software de programación siempre van cambiando, pero Stata sí se ha mantenido, y se ha mantenido casi que anquilosado en el DANI, específicamente en el DANI. Usted llega a trabajar en DANI y le van a pasar puros archivos y puras bases de datos de Stata. Pero si usted se va al Banco Mundial, le van a pasar Python y R. ¿De acuerdo? En la maestría yo tenía un profesor muy viejito de series de tiempos, era tal vez el profesor más viejito de econometría que yo podría haber imaginado tener, era muy viejito, y empezó haciendo clases totalmente teóricas. Y en el rato menos pensado nos sorprendió porque dijo, bueno, abran Python. Y empezó a hacer programación desde cero en Python. Entonces nos quedamos con la boca abierta porque ese señor tendrá unos 80 años y empezó a hacer programación en Python. Impresionante, porque eso demuestra que a veces hay mucho economista que se queda con un software y se casa con ese software, y el mundo evoluciona, pero él se queda con ese software. Y hay gente que no, hay gente que sí evoluciona. Entonces, bueno, hay que aprender a manejar estas cosas, porque uno no sabe en qué contexto se las van a exigir. Entonces ya con eso, pues podríamos más o menos que tener algunas bases para hacer lo que queremos hacer. Entonces, me voy a ir hacia una presentación que yo tenía desde la clase pasada, que se llama Variables Instrumentales. Hasta aquí la voy a colocar en esta carpeta que se llama Econometría 3. Y aquí voy a colocar el programa también para que le quede organizado el profe Julio. Bueno, no le va a pasar nunca si no la cierra. Y voy a retomar un poco la teoría, porque aquí lo más importante en este tema no es el manejo de Stata. Lo más importante para nosotros es la teoría. ¿De acuerdo? Entonces habíamos hablado de las variables instrumentales y ahora sí necesito rayar el tablero. Es lo que más me gusta. Cuando planteamos un modelo econométrico, nosotros partimos de varios supuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo en donde planteamos este tipo de relación. Y en función de x1, x2 y un término de error.
P1, ¿de acuerdo? Esta es una regresión convencional, de esas que hemos visto desde la econometría 1. Esa vaina no tiene ningún misterio, no tiene nada de inverosímil. En la investigación que hicimos sobre pobreza de los estudiantes de la Universidad de Nariño, vieron dos retos importantes. Uno primero, medir la pobreza. Pensamos que era lo más factible y más rápido, más sencillo, era medir la pobreza monetaria, ¿de acuerdo? Pero, cuando pensamos en hacer la investigación, y esa no fue una idea mía, en realidad, y sí tengo que darle crédito a los otros autores del libro, no, pero además de medir la pobreza, nosotros podríamos ver cómo se explica la pobreza. Pero bueno, yo me puse, fíjense la discusión que tuvimos, yo me puse un poco en contra porque dije, pero explicar la pobreza, si la pobreza es un fenómeno estructural, es muy arriesgado ponerse a explicar la pobreza del estudiante de la Universidad de Nariño. Y entonces yo les dije, no, o sea, encontrar factores determinantes de la pobreza, me parece que es complicado. Y ellos me dijeron, y me lo dijeron así, no sé, la forma en que ellos se refieren, pues como que, profe, pero puede ser que se haga de esta manera. Y cuando ellos me dijeron eso de esa manera, yo automáticamente tuve como una visión de la forma en que me lo dijeron fue como que, profe, se puede, fue como si yo tuviera que ser permisivo, y yo no quería eso, yo quería que hubiera una discusión. Pero me puse a pensar que tenían razón cuando me dijeron, nosotros podríamos ver si los programas de bienestar universitario, es decir, las becas de alimentación, las tutorías, las monitorías, los subsidios que se dan, por ejemplo, para arriendo y estas cosas, reducen a los estudiantes que se encuentran, reducen la situación de pobreza de aquellos estudiantes que se encuentran al límite. Y entonces sí dije, ahí sí hay una Y y ahí sí hay unas potenciales X. Dije, sí, eso sí se puede. O sea, la pretensión no es explicar la pobreza del estudiante de la Universidad de Nariño. La pretensión es ver cómo las ayudas que ofrece el sistema de bienestar universitario coadyuvan a que el estudiante que está en una situación de pobreza precisamente no se encuentre tan al borde de esa situación, y ver la efectividad de esos programas que tiene la universidad. Eso es lo que hizo interesante el estudio. Cuando comprendí eso, porque eso es lo que ellos me querían decir y yo no lo estaba comprendiendo, ahí sí hay una investigación. O sea, no es encontrar los determinantes de la pobreza, sino ver el impacto de los programas del sistema de bienestar sobre la pobreza monetaria. Bueno, planteamos el problema, todo inicia con una pregunta, formulamos los objetivos, mandamos a la convocatoria de investigación y nos lo aprobaron. Nos lo aprobaron sin correcciones, trabajamos y sacamos toda la información con encuestas, alguna información también de cara, etcétera, usamos variables. Y aprovechamos la encuesta para obtener más información por si algo pasaba, que eso es bueno tenerlo en cuenta siempre. Digamos que adelantando un poco el lanzamiento del libro y adelantando un poco la gran conclusión que encontramos, es que la mayor parte de los estudiantes de la Universidad de Nariño son pobres. O sea, esa es una de las grandes conclusiones del estudio. La mayor parte de los estudiantes de la Universidad de Nariño están en situación de pobreza. ¿Son los programas suficientes? O sea, ¿tienen un impacto para coadyuvar a los estudiantes en situación de pobreza? Sí tienen un impacto, pero el problema no es el impacto, sino la cobertura del impacto. Le llegan a muy poca gente. Se supone que entonces ahí viene una política de focalización, porque lo que tocaría hacer es identificar cuál es el grupo de estudiantes en mayor condición de vulnerabilidad. Pero aquí viene otro problema, que por política, quienes son asistidos por esos programas deben tener rendimiento académico. Luego son dos condiciones. Una primera es que el estudiante se encuentre definitivamente en una situación que necesite ese apoyo de parte de la universidad. Y también hay exclusión, porque un estudiante no puede acceder a varios beneficios al mismo tiempo, ¿de acuerdo? A pesar de que los pueda necesitar, porque hay estudiantes que sí los necesitan, ¿de
¿de acuerdo? En la época que estamos haciendo el estudio, el estudiante tenía que pagar su matrícula, no es como ahora que tenemos matrícula cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer un estudiante que no tuviera recursos? Como sea, tenía que rebuscarse. Y si no encuentra si el apoyo no es suficiente, a pesar de tener el apoyo, tiene que salir al mercado laboral y tiene que trabajar y tiene que sostener su rendimiento académico. Entonces, lo que esta investigación demostró es que, por un lado, el estudiante debe tener una condición de pobreza para poder acceder. Y esa es una política del sistema de bienestar y es válida, es comprensible, pues es lógico. Yo no voy a ayudar a una persona que no tenga necesidades, tengo que ayudar a una persona que tenga necesidades. Pero también, y es lógica, también la política, tengo que ayudar a una persona que tenga un buen rendimiento académico. El problema de mantener ese buen rendimiento académico es que puede haber una correlación entre la situación de pobreza y el nivel académico. O sea, si yo soy muy pobre y no tengo para sacar copias, y me toca trabajar y no tengo tiempo para estudiar, entonces mi nivel académico baja y ya no voy a tener acceso a ese programa de bienestar. Entonces se complica la situación. Todo eso hay que modelarlo, obviamente, ¿no? Entonces, cuando lo modelamos, encontramos que sí, que eso está pasando, que eso sucede. Y lo otro que encontramos, y casi que una de las principales conclusiones, es que para los estudiantes, para que puedan salir de la situación de pobreza, a la mayoría que logran salir, les toca trabajar obligatoriamente y les toca trabajar por fuera, lo que puede tener como consecuencia que se reduzca el tiempo para estudiar y por lo tanto su nivel académico baje. Y no es porque sean malos estudiantes, porque se pelean la entrada a través de ICFES. El problema es que la dedicación en tiempo al trabajo y la dedicación de tiempo al estudio hace que tengan que sacrificar el estudio por su trabajo. Además, la obtención de ingresos hace que tengan otras necesidades, incluso con sus familias, consigo mismos, y que entonces le den más prioridad al trabajo que a los estudios. Y ya, eso es lo que encontramos en la investigación, econométricamente hablando. ¿De acuerdo? Problemas de la investigación, esto se hizo antes de pandemia. ¿Cómo la pandemia afectó esa situación? No lo sabemos. Esa es la investigación que queda pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo pensé cuando empezamos a formular el modelo? Que mis X son precisamente las asistencias, por ejemplo, en alimentación o en vivienda. Y esta es la situación de pobreza monetaria. Entonces, lo que voy a ver es el efecto que tienen esos programas en la población que es beneficiaria. Profe, ¿se estudió cuál de esas variables pues, en efecto era como más significativa, o sea, o tenía mayor impacto precisamente? Eso suena a un spoiler de una película. No, en el evento yo lo voy a comentar con más detalle, ¿de acuerdo? Ahí lo voy a comentar porque si no se me vuelve la clase comentar esto y no es el objeto de la clase. Era un preámbulo simplemente. Pero no, yo lo voy a comentar. Pues, por alguna razón decidieron que yo era el que iba a exponer eso. Yo no quería, pero bueno, a veces toca. Oye, aquí está esto mal porque necesito un parámetro. Este es un beta 2. Listo. Entonces, con los parámetros yo mido precisamente el efecto de los programas de bienestar y sí, miro si son estadísticamente significativos o no. Eso sí se hace, obviamente. También adiciono algunas variables dicotómicas y algunos modelos de naturaleza probabilística, pero sí hicimos esa tarea. Ahora, cuando uno plantea este tipo de modelos, la primera inquietud relevante es si eso tiene endogeneidad. ¿Qué es lo que vamos a entender por endogeneidad? Nosotros cuando planteamos un modelo decimos, bueno, y sub i es x variable, bueno, parece una contradicción, es cualquier variable que a mí me interese explicar y por lo tanto esto es la variable endógena, esto es x sub i, que es la variable exógena, y esto es x sub 2i, que es otra variable exógena. Uno de los problemas que hay en investigación científica es que cuando nosotros buscamos un tema de investigación podemos confundir la necesidad objetiva de que una situación sea investigada con el deseo de la investigación. Y este es un problema, porque cuando escogemos algo que queremos investigar tiene que gustarle a uno. Yo no puedo investigar algo que no me gusta, pero si me gusta entonces es subjetivo. Entonces un investigador probablemente sacrifique aquellos temas que son relevantes socialmente por aquellos temas que le llaman más atención. Entonces la investigación empieza a ser elitista en el sentido de que
Yo escojo los temas que a mí me interesan investigar porque a mí me gustan investigar. Pero yo no analizo cuáles son las necesidades sociales de investigación que existen, las priorizo y digo, esto es lo que toca investigar. ¿De acuerdo? Entonces eso puede generar una dicotomía entre lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y lo que se necesita. ¿De acuerdo? Y en esencia allí hay un problema económico, porque la sociedad tiene problemas que necesitan ser resueltos, pero hay muchos de ellos que son horribles desde el punto de vista conceptual o de su tratamiento, y más bien los investigadores se enfocan por aquellos en los que se sienten más cómodos. Entonces, de alguna manera, cuando un investigador decide enfrentarse a un problema, pues habla de los retos, de las dificultades y todo eso, pero en últimas es un tema que le gusta. No hay tanto reto cuando uno dice, bueno, voy a hacer algo por algo que me gusta. Ahí no hay tanto mérito. Hay más méritos cuando uno estudia algo que definitivamente implica un reto, una dificultad, una cosa que no es sencilla, no es fácil de abordar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya empieza ese problema a afectarnos económicamente porque nosotros pensamos que Y sub I es lo que debe explicarse. O sea, es la endógena, es el problema que tenemos que resolver. Una de las cosas que uno tiene que pensar en investigación es si esto no puede llegar a ser exógeno en algún momento dado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo Y sub I podría ser efectivamente una variable que en realidad, más que ser explicada, explique a nuestras variables? Entonces, esta es una primera duda, porque nosotros cuando hacemos un modelo econométrico, suponemos que esto es endógeno, pero por gusto. Suponemos que esto es exógeno, casi que porque describimos una preferencia microeconómica a partir de la teoría, ¿de acuerdo? Pero en investigación siempre hay que ser inquieto, curioso y dudar de las cosas. Yo de hecho soy el profesor que motiva que los estudiantes duden de sus profesores, que siempre duden de sus profesores, porque aparentemente los profesores pretenden mostrarse como figuras que lo saben todo, y en realidad, por lo menos en mi camino, en mi experiencia, tengo muchas preguntas sin resolver. Lo bueno es que he corchado a profesores en otras latitudes con preguntas sin resolver, pero lo malo es que siguen sin resolverse. Entonces, aquí hay un deseo de que esta x2 sea una x. El problema es que esta x, por ejemplo, pueda potencialmente ser una y. Si yo pongo en duda el hecho de que esta x sea exógena, entonces se puede pensar que aquí hay un problema de endogeneidad. ¿Qué es pensar en endogeneidad? Que yo pienso que x me explica y, pero a su vez x necesita ser explicada. ¿De acuerdo? No sé si ustedes recuerden que uno de los principios de las curvas de indiferencia en microeconomía, hay varios principios de la curva de indiferencia en microeconomía. Por ejemplo, tiene que tener la propiedad de monotonicidad, ¿cierto? Una curva de indiferencia debe tener la propiedad de monotonicidad. Una curva de indiferencia, por ejemplo, tiene que conservar el principio de insaciabilidad, ¿de acuerdo? O sea, hay unas propiedades de las curvas de indiferencia. En alguna ocasión, el profe Julio se presentó a un concurso de tiempo completo, le preguntaron eso y él contestó todo lo que. Y cuando salió del concurso, le preguntó el profe Iván, ¿cómo te fue en el concurso? Y él dijo, fue bien, me las sabía todas. Una pregunta era del multiplicador keynesiano, fácil, propiedades de las curvas, y otra vaina era de una ecuación de Leroy, que eso es medio raro, pero sí lo sabía. Curiosamente, en donde me evaluaron mal fue en el proyecto de investigación, casi que me colocaron cerca. Así que supongo que soy muy malo para la investigación. Bueno, endogeneidad, entonces es que nosotros, cuando hablamos de esta x2, ¿cierto? Dudemos de que en realidad sea la x y que no necesite ser explicada. Entonces hay un principio cuando analizamos las curvas de indiferencia que se llama transitividad. Y la transitividad básicamente es que si a mí me gusta comer manzanas, y esto que más se parece a una naranja, pero supongamos que es una manzana, a mí me dicen cuál de las tres manzanas me gusta más, y esta supongamos que es la manzana A, esta es la manzana B, esta es la manzana C. Pues a mí me dicen, ¿cierto? Por insaciabilidad, yo prefiero la manzana A. Y la prefiero a la B y
y por defecto la prefiero a la C. ¿De acuerdo? Si con esa información solamente me presentaran B y C, yo diría prefiero la manzana B a la manzana C. Si ya no tengo la manzana B, se deduce por transitividad que es mejor la manzana A que la manzana C. ¿De acuerdo? Ese principio, en este caso es relevante tenerlo en mente porque yo tenía un borrador, ¿cierto? ¿O no? ¿Nunca lo traje? ¿Hay evidencia de que hubiera tenido un borrador? No, no hay evidencia. Los marcadores sí tengo los que yo quiero. Ah, pero tengo ejemplo. Me da mucha pena. Listo. Entonces, bueno, entonces, cuando yo tengo sospecha de endogeneidad, estoy suponiendo que esta X explica esta Y, pero suponer endogeneidad implica pensar si esto no puede ser una potencial Y que necesite ser explicado por otra X. Entonces aplica un poco el tema de la transitividad. Yo tengo aquí una Y que pienso que va a ser explicada por una X, pero a su vez esa X necesita ser explicada por una Z. Esa Z es nuestra variable instrumental, ¿de acuerdo? Es un instrumento. Y esta clase se va a dividir en dos partes. En esta clase yo les voy a enseñar a manejar las estimaciones con variables instrumentales, y en la siguiente clase les voy a enseñar a aplicar una prueba de hipótesis. Bueno, de hecho son dos, incluso pueden ser tres pruebas de hipótesis para determinar si esto es válido o no es válido. ¿De acuerdo? Porque aquí hay una sospecha. La sospecha es la siguiente: puede haber en este modelo una variable Z que explica la variable X para que la variable X a su vez explica la variable Y. Entonces, ¿puede haber eso? Pues lo voy a colocar en el contexto de la investigación. Yo aquí tengo la pobreza monetaria, y la pobreza monetaria en parte se va a explicar por un programa de apoyo, llámelo apoyo a vivienda, llámelo tutoría, llámelo subsidio de alimentación o de arriendo, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿el subsidio de alimentación, la beca de alimentación, el subsidio de transporte o el subsidio de arriendo, no es explicado por algo? ¿No tendría yo que explicar por qué se genera eso? Entonces ahí es donde aparece la variable Z. Y lo que vamos a ver, no en esta clase sino en la próxima, es si esa sospecha de la Z es válida o no. O sea, si esa Z puede ser una variable potencialmente capaz de explicar efectivamente a X si se necesita hacer eso, o si definitivamente con el modelo que se tiene originalmente es suficiente. ¿De acuerdo? Por ahora, lo que yo les aconsejo cuando hagan modelos econométricos es que de entrada sospechen que su modelo puede tener problemas de endogeneidad. Es mejor prepararse para el peor de los escenarios siempre. Y el peor de los escenarios es que mi modelo esté mal hecho. ¿De acuerdo? Lo más infantil que podríamos hacer es asumir que mi modelo es perfecto y que está bien hecho y que es incuestionable. Lo más elemental y lo más posible, siendo seres humanos que cometen errores, es que tengamos un modelo equivocado o erróneo. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de esa suposición de que el modelo puede estar mal planteado y que me hace falta buscar una variable instrumental. Para eso necesito entonces saber qué es una variable instrumental. Entonces dice, cuando elaboramos un modelo econométrico, nos enfrentamos a una serie de riesgos potenciales. Uno de ellos es el sesgo por variable omitida. Una de las consecuencias de presentar este problema radica en que las estimaciones MCO no puedan interpretarse de manera causal. Entonces, ya varias veces he dicho lo mismo, pues casi que es una de las frases típicas del profe Julio. Tan importante como lo que mostramos es lo que no mostramos. Entonces aquí, probablemente en este modelo tengamos un primer problema, y es, ¿son estas variables suficientes para explicar este problema? Y estas variables que estoy utilizando no necesitan ser previamente explicadas.
si yo no tengo en cuenta eso, podría tener sesgo de especificación. Lo anterior implica que las estimaciones sean inconsistentes, ¿de acuerdo? Podemos tener inconsistencias debido a la presencia de regresores endógenos. ¿Qué es un regresor endógeno? Es una variable que hemos supuesto como exógena, pero que potencialmente puede ser endógena. Necesita ser explicada. Por favor, no vayan a confundir esto que estoy planteando con esta otra idea que también puede ser posible. No confundirlo con esta idea que también la vamos a revisar, pero mucho más adelante. X puede explicar a Y, pero Y también podría explicar a X. Son dos ideas diferentes, ¿de acuerdo? Porque aquí estoy planteando el problema de la multicausalidad, que hay un problema de multicausalidad, es decir, X explica tanto a Y como Y explica a X, es decir, aquí tengo yo una pareja enamorada, ella le da amor a él y él también le devuelve amor a ella. Entonces, ¿cuál es la relación de causa y efecto? No, ahí están enamorados los dos, están dándose amores recíprocamente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema multicausal, ¿de acuerdo? Ahora, en este tipo de relaciones, no necesariamente la intensidad, y se llama así, el impulso-respuesta, la intensidad, es el mismo. Puede ser que X golpee más fuertemente a Y y Y golpee más débilmente a X. Entonces, ella lo ama muchísimo a él y él sí la ama a ella, pero no tanto. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser un problema también esas relaciones. Porque si bien existe una relación multilateral, la relación no tiene la misma intensidad de ida y de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Este tema no lo vamos a estudiar todavía, pero sí lo vamos a estudiar. ¿De acuerdo? El tema al que me refiero es más el hecho de que si yo tengo una Y y esa Y va a ser explicada por una X, ¿cómo saber que esta X no puede ser una Y potencial de otra variable que se me esté quedando por fuera? Y esa variable es la variable instrumental. ¿De acuerdo? Entonces, lo anterior implica que las estimaciones sean inconsistentes, es decir, si no tengo en cuenta la presencia de una variable instrumental, debido a la presencia de regresores endógenos, en consecuencia, los parámetros del modelo miden únicamente una magnitud en la relación entre variables, pero no la dirección de una relación causal, lo que debilita la capacidad del modelo para propiciar recomendaciones en materia de política económica. Una opción para enfrentar ese problema estriba en el uso de un estimador de variable instrumental que conduzca a la obtención de parámetros consistentes. Entonces, si yo tengo MCO, los clásicos MCO se encargan en determinar estos dos parámetros. Bueno, en este caso, estos tres parámetros, ¿de acuerdo? Esos tres parámetros. En beta 1 y beta 2 es el efecto de nuestras X sobre Y. Y en el caso de beta 0, pues básicamente es el efecto del término de error. El efecto del término de error sobre Y. Entonces, casi que en MCO hay dos cosas que explican a Y. Nuestras X y el término de error. Es decir, lo determinístico y lo estocástico. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en MCO. Por lo tanto, lo que esperamos es que hay una parte de X que explica Y y hay otra parte del error que explica Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperamos. Sin embargo, si hay endogeneidad, es decir, si hay alguna variable Z que me explique a X, entonces esa relación se daña. En presencia de endogeneidad tenemos que nuestra variable exógena guarda una relación con el término de error. Este evento implica un efecto adicional no previsto, y es que un cambio en el término de error afecta a nuestra variable exógena y esta a su vez a nuestra variable objeto de estudio. Entonces la endogeneidad implica que el término de error tiene un vínculo con X2. ¿De acuerdo? Hay un vínculo del vector de residuales con el vector de X. Así que si hay un cambio en el vector de errores, ese cambio en el vector de errores va a tener un efecto sobre nuestra Y. Pero también, al haber un cambio en el vector de errores, va a haber un cambio sobre X, que es un cambio no esperado, y va a modificar indirectamente la conducta de X sobre nuestra Y. Luego hay una doble contabilidad. El efecto del error original sobre Y, que es directo,
y el efecto indirecto del error sobre nuestra X, que a su vez va a afectar a Y. Y eso significa endogeneidad desde el punto de vista estadístico. ¿De acuerdo? Y ahí yo inventé un gráfico que indica cómo esperamos una relación de X1 a Y, de las exógenas a Y, ese es esperado, ese es uno de los que tenemos nosotros. El efecto del error, que también es esperado, que sabemos que tiene que haber algún tipo de efecto, pero esperamos que sea pequeño. Y el efecto causal que no debería haber, y es que el término de error afecta a nuestra X, que es el de la flecha roja, y que a su vez hace que X otra vez vuelva a cambiar y que tenga otro efecto adicional sobre Y, que es inesperado, que no lo esperábamos y que implicaría potencial endogeneidad, y entonces nos daña nuestra estimación. Nuestro interés no reside en medir efectos duplicados, porque eso implicaría estimaciones inconsistentes y sesgadas, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos un problema allí. Entonces, el supuesto fundamental para tener consistencia en MCO es que el término de error no debe estar correlacionado con los regresores. Esto implica que la esperanza matemática del vector de error dado un vector de X sea igual a 0. ¿Cómo se puede verificar eso? Con una correlación. En principio esa puede ser una buena aproximación, pero hay pruebas más sofisticadas que vamos a ver en la clase de mañana. Por eso coloco abajo correlación entre X y el vector de errores, y espero que eso sea igual a 0. Spoiler, eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Va a haber una correlación. El problema es, ¿esa correlación es un problema? ¿Es estadísticamente significativa? ¿Puede ser que exista realmente un problema? Para eso tenemos que aplicar pruebas de hipótesis, que es lo que vamos a ver mañana. Cuando el anterior supuesto no se cumple, no podemos tener una interpretación causal del estimador MCO. Es decir, yo no puedo decir que si hay un ceteris paribus, ya no puedo decir esto. Ceteris paribus, si hay un cambio unitario en X, como consecuencia de eso se produce un cambio en Y. Se me daña esa interpretación. Y ustedes saben que esa interpretación en econometría 1 es esencial. Pero si hay endogeneidad, yo ya no puedo hacer eso, porque resulta que X no va a tener un cambio unitario por el doble efecto que va a tener el término de error sobre X. Entonces ya no puedo decir que hay un cambio unitario, porque para que haya ese cambio unitario, X debería moverse con libertad en ese cambio unitario. Pero si X se va a mover, pero antes está afectada por otra variable, entonces ese cambio unitario se daña, ya no se va a dar, y el efecto sobre Y se va a perder. Entonces se daña la causalidad, ¿de acuerdo? Ahí está una matemática que dice que entonces la esperanza entre el vector de errores dado X ya no es igual a 0, y por lo tanto, y esto es lo más posible, que la correlación entre el vector de errores y la X no sea igual a 0. Es decir, la primera cosa que podríamos hacer es sacar los dos vectores y sacarles una correlación. Pero lo más probable es que esa correlación no nos dé 0. Entonces ya estaríamos violando el principio y tendríamos sospechas fuertes de endogeneidad. Entonces, en términos prácticos, cuando elaboramos un modelo, apenas termine de formularlo en una hojita de papel, que es lo que siempre hacemos, lo primero que va a hacer usted es decir, estas son las variables, estoy seguro de que esto es endógeno, estoy seguro de que esto es exógeno, y después de eso, ¿y aquí no habrá endogeneidad? Esas son las preguntas que se hacen uno apenas ha hecho ese ejercicio. Bueno, pueden haber varias cosas que nos generen la posibilidad de regresores endógenos. La posibilidad de que haya regresores endógenos, una primera es que exista simultaneidad. ¿En qué consiste la simultaneidad? Que pueda ser que las X afecten a Y, pero que la Y también afecta a X. Es decir, que exista ese vínculo multicausal. ¿De acuerdo? Simultaneidad implica que no hay una causa pura ni un efecto puro. Y les pregunto si en economía, en todo lo que ustedes han estudiado y en lo que pueden ser capaces de intuir,
hay una cosa que sea estrictamente causa y otra cosa que sea estrictamente efecto. O si en realidad una cosa puede ser causa en un momento y en otro momento puede ser efecto. ¿Cuál de las dos opciones es la más elemental en economía? La segunda. La segunda, es decir, si yo analizo el PIB en algún momento, el PIB puede ser la causa de todo lo que está pasando en la economía, pero a su vez también el PIB puede ser un efecto, ¿cierto? Si eso pasa con el PIB, que es una de las variables claves, eso pasa con todas las demás. Entonces, tasas de interés, inflación, desempleo, ¿de acuerdo? Este problema llevó a que los econometristas desde los 70s empezaran a desarrollar más la econometría más poderosamente que cualquier otra área de la economía, en el sentido de la econometría puede ayudarnos a crear nueva teoría, porque la teoría, por ejemplo, anterior a los 70s, incluso la teoría de los 60s, anterior incluso, era muy clásica y no clásica y muy basada en la física newtoniana, en donde es claro que existe una causa y es claro que existe un efecto, y casi que no se cuestiona, ¿de acuerdo? Pero los economistas se dieron cuenta que es más complejo el análisis social de las variables que el análisis de la física. Y eso que el análisis de la física cambió, ¿no? Porque la economía que estudiamos hoy está basada en una economía newtoniana, es física relativista newtoniana. Y ustedes saben, por ejemplo, que hoy en física hay teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas cambia casi que todos los conceptos que teníamos del espacio-tiempo. Entonces, si ya no estamos tan seguros de las relaciones de los cambios en el espacio-tiempo, pues habría que también revisar o reconsiderar nuestras sinapsis cognitivas alrededor del análisis o del funcionamiento del espectro económico. Yo no estoy tan seguro de que tengamos todavía bien identificadas todas las variables económicas y que hayamos hecho un buen análisis de algo tan complejo como la conducta humana cuando toma decisiones que después se van a ver reflejadas en indicadores económicos, que es lo que tenemos, porque esa es una cosa importante que hay que considerar siempre, ¿no? Lo que en economía tenemos son indicadores que pretenden calcular variables que a su vez son el resultado de un comportamiento humano. Y a mí se me hace como complejo, o yo siempre dudo que un indicador represente bien la conducta humana. Por ejemplo, yo sé que hubo muchas alteraciones con el precio del dólar, pero a su vez eso era causa y efecto. Mucha gente tomaba decisiones en su conjunto, eso llevaba a que el dólar tuviera un valor, y cuando el dólar tenía ese valor, la gente seguía tomando otras conductas, otras decisiones, o sea que era recíproco. Y por ahí salían los, entre comillas, expertos. Es que el precio del dólar se está modificando por estas razones, y lo tenían claro, pero hasta sentí envidia cuando escuchaba los análisis, porque este tipo lo tiene muy claro, pues yo tengo muchas dudas, pero este tipo sabe exactamente qué es lo que está pasando con el dólar. Le voy a decir que me diga cuándo va a estar mañana para saber qué tengo que hacer, porque tiene una claridad que por lo menos yo no la tengo. Bueno, a mí alguien me pregunta y me dice, oiga, profe, ¿qué está pasando con el precio del dólar? Yo terminé haciendo un video muy pequeñito, pero al final termino concluyendo que eso es muy complejo y que es tan complejo como entender la conducta humana. Bueno, más allá de patologías económicas. La simultaneidad no sería como multicausalidad y endogeneidad. Sí, y exogeneidad también. Sí, es multicausalidad, porque podemos ir de X a Y, de Y a X, y en ese sentido puede haber exogeneidad o endogeneidad. Exogeneidad es la capacidad de que una variable endógena empiece a explicar otras cosas, y endogeneidad es la capacidad de que una variable exógena necesite ser explicada. ¿De acuerdo? En principio vamos a abordar el tema de la endogeneidad, en principio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que utilizar un método diferente al que hemos utilizado. Bueno, ¿diferente en qué sentido? No tanto en los cálculos que hemos hecho, o sea, el cálculo de las betas, el cálculo de las pruebas de hipótesis, todo lo que conocemos se conserva, pero es más el procedimiento, cómo lo vamos a manejar, ¿de acuerdo? Entonces, las variables instrumentales pueden corregir, y fíjense que utiliza un potencial, dice pueden. Yo quisiera subrayar ese pueden, o sea, es un potencial.
como cuando yo le digo un estudiante puede aprobar una materia. Él puede aprobar. Todos pueden hacerlo, ¿cierto? Pero efectivamente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí lo hace o no lo hace? Entonces, las variables instrumentales pueden corregir el problema de regresores endógenos. El estimador de variables instrumentales genera un estimador consistente cuando el instrumento Z está correlacionado con el regresor de X y satisface la condición de que la esperanza del vector de errores dado Z es igual a 0. Es decir, que la variable Z no tiene que tener relación con el vector de errores. Y ese es otro supuesto fuerte, porque es muy difícil que exista una correlación de 0. Entonces, nuevamente vamos a necesitar pruebas de hipótesis para saber si efectivamente tenemos un buen instrumento o no lo tenemos. El instrumento debe estar relacionado con la variable endógena, pero no debe estar relacionado con la variable resultado. Es decir, el instrumento, ¿cierto?, la denominada variable Z, tiene que afectarme a la variable X, en términos prácticos. El instrumento tiene que explicarme a la variable X, pero no debe pasar que el instrumento me afecte a la variable Y. Y ese va a ser nuestro principal problema, ¿de acuerdo? Porque si, por ejemplo, yo pretendo explicar el ingreso de los padres, ¿cierto? Si yo pretendo explicar el ingreso de los padres a partir de la educación de los padres, y yo creo que la educación de los padres puede ser explicada por algo, por ejemplo, por la educación de los abuelos o por el ingreso de los abuelos, Z tendría que ser una variable que me explica X, pero que no me explica Y, teóricamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, los instrumentos, el encontrar un instrumento en la práctica también es un tema complejo, cualitativamente hablando, ¿de acuerdo? Porque yo debo tratar de que se explique X, pero no debería Z influir en Y, porque si no, Z se volvería una variable X del modelo original, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista procedimental, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un método que se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos cuadrados en two stage. Yo lo voy a colocar en inglés si me permiten, por lo que pues ustedes van a encontrar mucha terminología en inglés, entonces mejor que yo la plantee de una vez acá. Entonces, ustedes lo que van a encontrar son this squared two stage. Esto traduce mínimos cuadrados en dos etapas. Ordinary least squared two stage. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Sea el siguiente modelo, y sub i igual a beta 0 más beta 1 x 1i más b sub i. Ojo, porque la voy a plantear desde lo más elemental, ¿de acuerdo? Y yo sospecho que esta variable x1i puede ser una variable endógena. Entonces, primero que debe hacerse es encuéntrese un instrumento Z capaz de explicar x1i, pero que no vaya a tener efectos sobre el y sub i. Primer reto. Una vez lo encuentre, entonces viene primera etapa. Entonces, first stage. La primera etapa es tome x1i como una variable endógena y formule el siguiente modelo. Entonces, coloque alfa 1 más alfa 2, coloque el instrumento que usted encontró, que lo voy a llamar z sub i, y añádale un término de error que lo voy a llamar, porque se me ocurre, w sub i. Y hace esta estimación con el clásico y confiable MCO.
¿de acuerdo? Haz esto con el clásico y confiable MCO, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer después de eso es sacar un phytit. De aquí va a sacar un phytit de x1y, es decir, esto se hace con el propósito de obtener un phytit. Obtener un phytit de x1y, ¿de acuerdo? Es decir, usted lo que va a hacer es obtener x1y estimado. Eso es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Usted lo que va a generar es un vector estimado de la variable exógena que sospecha que pueda ser endógena. ¿Listo? Y ahora le aplica una segunda fase, o sea, two stage, ¿cierto? Lo que le da sentido a lo que hemos planteado aquí en el título, two stage, que es, va a volver a estimar, ¿cierto? Va a volver a estimar la ecuación original y la va a plantear así, va a plantear y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 1, pero en lugar de utilizar el x1 original, va a utilizar el phytit. Entonces coloca x1y estimado más el error original que es b sub i. Y eso posibilita entonces que usted, veamos si entendemos este problema, tenga que z está explicando a x, ahora usted tiene x estimada como una variable que recoge el efecto del instrumento, y esa variable que recoge el efecto del instrumento luego me posibilita haber salido del problema de potencial endogeneidad. Ahora sí me permite explicar a y sub i, sin la necesidad de que alguien me diga, oiga, pero es que su modelo tiene endogeneidad. Sí, lo que pasa es que consciente en la endogeneidad, yo hice un modelo de la exógena como endógena, incluyendo el instrumento, y ahora utilizo esa variable estimada como una exógena de la variable endógena original para poder tener la secuencia de transitividad que originalmente se sospechaba podía ser válida. ¿Es en realidad un proceso complejo? En realidad no es un proceso. ¿Qué es lo complejo aquí o qué es lo que nos genera interés? Saber si efectivamente este es el método correcto, o el método de arriba. O sea, yo tengo dos ecuaciones, tengo dos posibilidades. O los MCO básicos, uno, o utilizar el two stage, que es a partir de variable instrumental. ¿De acuerdo? Por favor, este proceso necesito que sí lo tengan claro, porque cuando vayamos a Stata, pues lo que vamos a hacer es hacer códigos. Los códigos nos van a dar cualquier cosa, pero lo que nos interesa a nosotros aquí, y que esencialmente yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en econometría, o que yo he visto, y lo digo porque yo he tenido compañeros que así lo hacen. O sea, mis compañeros de clase llegaban y sacaban un chorro de códigos, y era correr códigos, pero siempre yo creí que si tenía alguna ventaja, en realidad no creo que tenga tantas ventajas, era porque yo decía, espera un momentico, es que están haciendo sus códigos, analicémoslos. Y muchas veces creo que el éxito en alguna materia o con algún profesor era porque uno analizaba qué estaba haciendo en el proceso. Entonces, si lo que se esperaba en esta materia era que les fuera a dar Python desde la primera clase, pues no, eso no va a suceder. Sí les voy a dar Python, sí, pero no va a suceder así a lo bruto, pues, a lo sin sentido, ¿no? Tener clara la teoría, el proceso, y de ahí sí ya nos vamos a la técnica, ¿de acuerdo? Entonces repito un poco, yo formulo este primer modelo, y en este modelo yo tengo una duda, que es que ¿qué tan exógena es esta variable en realidad? Porque puede ser que esta variable sea explicada por otra variable. En parte, el proceso más complejo aquí no es el proceso econométrico, es la búsqueda del instrumento. Fíjense que en el caso de Brasil, para determinar un instrumento, porque se está hablando un poco del tema de la educación de los hijos y cómo la educación de los hijos
era financiada por la situación de ingreso de la familia. Alguien en Brasil, cuando trató de ver ese tema, se encontró como variable instrumental que fueran familias en donde hubieran gemelos, y utilizó como variable instrumental gemelos. Entonces, para ver si los gemelos tenían exactamente el mismo comportamiento educativo y poder ver si habían diferencias, porque teniendo más o menos las mismas condiciones, lo que se iba a ver era si los gemelos tenían el mismo rendimiento académico. Entonces se encontró esa como una variable potencialmente instrumental. O sea, encontrar variables instrumentales no es un asunto tan sencillo. De hecho, hay que pensarlo muy bien el instrumento y hay que ser hasta ciertamente ingenioso con esos temas. Sí. Profe, para calcular la Z o la variable instrumental, una gran ayuda, pues es una pregunta, ¿no? Sería calcular un modelo VAR para ver como que de esta forma ver como la causalidad de Granger y la descomposición de la varianza, ¿sí? Serían como una herramienta para como definir esa variable Z. La respuesta prioritariamente para ti. Me excusan si voy a ser excluyente en la respuesta porque es una pregunta intermedia. Los modelos VAR me sirven a mí para excluir de alguna manera la idea de que hay algo que sea endógeno o exógeno y por lo tanto yo puedo explicarlo sin la necesidad de crear en mi mente el hecho de que hay algo endógeno o exógeno de manera premeditada. Todo puede ser exógeno, todo puede ser endógeno. Ese es el VAR. Pero la ventaja del VAR es que además de hacerlo para individuos, lo hace intertemporalmente. Es decir, yo puedo analizar, por ejemplo, una variable ayer y compararla con otra variable hoy y ver si allá hay una relación multicausal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque como allí le estamos metiendo tiempo, pues primero es lunes, después es martes. Pues yo no puedo decir que algo que pasó el martes me va a explicar algo que sucedió el lunes. No, no funciona así. Entonces ahí sí hay una secuencia que es temporal, es básicamente un vector temporal de frecuencias que me dice, oiga, primero va el día 1 y después va el día 3. No me va a explicar usted un fenómeno que sucedió el miércoles, cómo eso impactó en el lunes de la misma semana, ¿no? Entonces no funciona así. Entonces, las instrumentales allí pueden ser útiles, pero hay que tener en cuenta el orden de la causalidad, tanto en la construcción del VAR como en Granger. Porque en Granger yo puedo meter en un modelo de información y me puede decir, sí, el miércoles explica el lunes, pero eso no tiene sentido. Entonces, no son elementos concluyentes. Más concluyentes que yo piense bien el modelo que voy a desarrollar antes del VAR y después los test de causalidad de Granger, ¿de acuerdo? Pero puede ser que si yo no tengo una conceptualización coherente, y bueno, eso lo voy a organizar con ustedes también en este curso, llega cosas como que algo que pasó el miércoles me explica algo del lunes y eso no tiene sentido. Entonces, y no son elementos definitivos tampoco, ¿no? Entonces, yo no sé si retomar el tema de instrumentales nuevamente para ese tipo de modelos, porque creo que lo más avanzado que yo voy a ver acá serán paneles con cambios temporales y espaciales. Vamos a ver si nos alcanza a ver eso. Pero no creo que alcance a ver instrumentales aplicados a modelos VAR. Eso de pronto se me escaparía, no lo había pensado para este curso, pero es posible. De hecho, en los mismos paneles dinámicos de Arellano y Bond, que hasta allí es donde llega mi conocimiento en econometría, por si a alguien le interesa saberlo, es posible utilizar variables instrumentales creadas artificiosamente para explicar cambios dinámicos, intertemporales, y yo sé que la palabra que voy a decir aquí va a ser bastante especulativa para ustedes, pero existen interespaciales. Pueden haber cambios interespaciales e intertemporales entre variables, pero eso ya es más o menos avanzado. Pero bueno, puede ser, siempre puede haber una econometría 4, ¿no? Para mirar esos temas. Pero entonces, para contestar la pregunta, sí se pueden utilizar las instrumentales, pero tienen que tener una connotación temporal, porque el pasado siempre tiene que explicar el presente, para sintetizar. ¿Listo? Bueno, entonces, decía, yo tengo que estar seguro
de que esa z me explica esta x, pero no me voy a explicar esta y. Primer paso, supongo que la x, bajo sospecha, es una endógena y va a ser explicada por el instrumento como una variable exógena. ¿De acuerdo? Se hace la estimación mediante MCO y se genera un phi-t de x1. Una vez se tenga ese phi-t del x1, se reemplaza en la ecuación original, ya no va el x1 original, sino el phi-t que contiene la información de la instrumental y se hace el modelo. ¿De acuerdo? Ahora, en la clase del día de mañana yo les voy a mostrar la prueba de Hausmann, con la que usted dirá si efectivamente hay que hacer este modelo. Para eso va a servir la prueba de Hausmann, si hay que hacer este modelo o hay que hacer este modelo. Si Hausmann me dice que hay que hacer este modelo, me está diciendo que el instrumento no es válido. O sea, el instrumento o la sospecha de que yo necesitaba un instrumento no es válido. Pero si Hausmann me dice hay que hacer este modelo, entonces Hausmann me está validando el instrumento. Me está diciendo sí necesita instrumento. Pero para poder aplicar Hausmann yo necesito tener los dos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me alcanza el tiempo para hacerlo en Stata. Voy a intentar hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacerlo en el ToFile. ¿De acuerdo? Dije en el ToFile, aquí. Espérenme, coloco esta atrás, esta acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es la regresión en first stage. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar aquí una nota y voy a colocar aquí first stage. Entonces en first stage lo que tengo que hacer es colocar, voy a colocar x1, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí rec, x1 en función de la z. Yo había creado una variable z aquí, ¿cierto? Entonces voy a colocar z y la voy a dejar hasta allí. ¿De acuerdo? A nivel básico. A nivel básico la voy a dejar allí. Hago ese modelo y lo que voy a hacer ahora es utilizar, me disculpan si me traiciona la memoria, creo que es predict. Entonces coloco predict de x1 hat y aquí le voy a colocar coma xb. No estoy muy seguro de que me vaya a salir, puede ser que no me salga, puede ser que sea un fracaso, no lo sé. Ahorita lo vemos. Con la primera, con la línea de código 13 estaría generando la regresión de x1 como endógena en función del instrumento como exógena. O también se le conoce como predeterminada, exógena predeterminada, pero más bien manéjela como instrumento. Y con predict voy a tratar de sacar el phi-t. Ese phi-t se va a llamar x1 hat. ¿De acuerdo? Entonces voy a correr estas, bueno, voy a correr primero 13, vamos a ver si funciona. Funcionó, efectivamente funcionó, tengo la regresión alterna, ¿cierto? Y ahora voy a calcular x1 hat. Entonces vamos a ver si funciona esto. Efectivamente, x1 hat funcionó y la podemos ver acá. Si yo me regreso un poco al data editor, permítanme, veo si puedo regresar al data editor. Fíjense que ahora tengo un x1 hat aquí, que es una estimación de x1. Y de hecho ya debo decirlo de entrada, es una mala estimación, porque si se dan cuenta, el primer x1 hat me da 27.01 y el x1 original era 50. Ya, de entrada ahí ya hay algo raro, ¿de acuerdo? Pero precisamente por eso traje un ejercicio teórico. Y ahora voy a hacer la segunda fase, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocarle aquí second o two stage, ¿no? Two, aunque debería ser second. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Entonces, rec, y aquí me quedaría ahora. Atención, vuelvo al modelo original. La variable original, que es y, ¿cierto? En función de, y fíjense cómo la voy a plantear, x1 hat, que es la variable que acabo de crear, y le voy a colocar la x2, que esa sí venía
en el modelo original. ¿De acuerdo? Lo que estoy adicionando. Yo aquí voy a tener diferencias con varios economistas, advierto, porque en la primera ecuación, cuando se está creando este hat, a veces se incluyen otras variables x, pero a mi modo de ver eso implicaría una duplicidad de efectos, porque x1 estaría recogiendo el efecto de otras exógenas a la hora de llevarlo al primer modelo. Es una diferencia conceptual que tengo con otros métodos que hacen otros economistas, pero igual lo hacen. Perfecto. ¿Eso no sería multicolinealidad? Yo podría estar induciendo problemas de multi también y de autocorrelación también. Y aquí entonces corro ese modelo y aquí ya tendría el modelo corregido con variable instrumental, el que tengo acá. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Ahora, nunca dije que esta vaina vaya a dar bien y que el ERE vaya a ser bien y que los estadísticos van a ser significativos, y mucho menos cuando todo lo que hice fue aleatorio. A lo que me enfoqué en esta clase fue el proceso. ¿Qué les sirve a ustedes de esto que yo dicté hoy? Pues yo creo que más les sirve la teoría, pero yo sé que muchos van a estar detrás de, y es inevitable que sea así, file. Entonces, para curarme en salud, porque a mí me gusta curarme en salud, se los voy a pasar por el cuadro. ¿Listo? Entonces les paso la programación aquí en Econometría 2 y le voy a colocar aquí programación to file, variable instrumental, ahí la tengo. Entonces ahora pueden replicar todo el ejercicio en sus casas, pero ojo, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo aquí ayudas. Yo no me pongo a ver cómo es que es el código. A veces incluso me dan problemas los clics, que me decían no hay este comando. Yo voy a revisar bien qué pasa con este stack. Es decir, que hay que tratar de